Vamos a ver este tema, el penúltimo, de memorias RAM y CAM. Memorias, sabéis que la memoria es el elemento que sirve para almacenar información. Tipos de memoria que me voy a encontrar yo, vamos a decir, en un ordenador, puede ser la memoria RAM, hay mucho más que decir, luego el cuatrimestre que viene, con la asignatura de Ingeniería de Computadores, ahí vamos a acabar bien, potentes de memorias. Entonces, bueno, tenemos la memoria RAM, memorias de Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, que se le llama así porque yo puedo acceder de manera aleatoria a cualquier posición de memoria en cualquier momento. Para lo cual me va a hacer falta un bus de direcciones que sirva para apuntar y un bus de datos a través del cual, si es memoria RAM, a través de la cual yo voy a poder meter un dato para grabarlo o leer ese dato para leerlo a través de ese bus. Un ejemplo típico de memoria RAM es el escorreplatos. Cuando yo estoy fregando los platos, yo tengo escorreplatos y yo ya sé que, mira, es solo meter los hondos aquí, los de postre aquí y los llanos aquí. Entonces tú cuando aclaras un llano, como ya sabes la dirección en la que metes los llanos, lo metes en el punto que a ti te da la gana. Normalmente solemos hacer ponerlos todos juntos, pero no tiene por qué. Tú lo puedes poner donde te dé la gana. Y el de postre, pues los suelo poner por el medio, pues los pones por el medio. Si te da la gana, porque si no, tranquilamente lo puedes poner con los llanos o con los hondos. Es decir, tú tienes una dirección. Tú cuando apuntas al escurreplatos, ves todas las ranuras y metes el plato donde te da la gana. Y ahora lo meto a la izquierda y el siguiente plato lo meto totalmente a la derecha. Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Accedo a la memoria aleatoriamente en función de la dirección que meta yo con el bus de direcciones. Tenemos otro tipo de memoria, que es la memoria CAM, que son las memorias de acceso por contenidos. Probablemente no la conoceréis. Así no la conoceréis. Pero lo que sí os va a sonar es la memoria caché. Entonces, la memoria caché es una memoria de acceso por contenidos. Veremos un poco más ahora y luego en el segundo cuatrimestre de Ingeniería de Computadores vamos a acabar bien repletos de memoria caché. Y por último tenemos memorias de acceso secuencial como son la FIFO y la LIFO, que también las veremos. Que es lo mismo que lavar los platos, pero no como estamos lavando hoy en día con el escurreplatos, sino como lavaba mi madre cuando yo le secaba los platos. Aquella época en la que tú no tenías armarios de cocina, tenías una pila enorme en la cocina y al lado tenías una plataforma en la que ponías un trapo y lo que ibas haciendo es ir apilando los platos. Aclaraba un plato, lo ponía, aclaraba el siguiente, lo ponía encima, acababa el siguiente, lo ponía encima, acababa el siguiente, lo ponía encima. Es decir, allá no colocaba el plato como en el escurreplatos donde a ella le daba la gana, sino que uno encima de otro. Y cuando yo secaba los platos, cogía el trapo y secaba primero el que había colocado arriba del todo, y luego el otro, y luego el otro. Es decir, es de acceso secuencial. Porque yo cuando quería secar un plato, lo que no se me ocurría era, no, pues voy a secar el tercero empezando por abajo, y levantar todos y sacar el tercero, yo eso no hacía. Entonces era un acceso secuencial. Yo iba metiendo los datos uno encima del otro a la dirección que le tocase y yo los iba leyendo uno, empezando desde arriba, uno detrás de otro, en función de la dirección que le tocase. Memorias de acceso secuencial. ¿Cuál es la organización de las memorias RAM? Memoria RAM hay de muchos tipos y las que vamos a ver nosotros ahora en un primer momento son las SRAM, que son las Static RAM, que son las que se utilizan en los ordenadores hoy en día, que no son las que se han utilizado hasta hace muy poco, hasta hace cosa de unos, si no recuerdo mal, 5 o 6 años, se vinieron utilizando las DRAM, las dinámicas, que lo único que hacían, la única diferencia era la tecnología, el cómo, en qué se basaba para almacenar información. Se dejaron de utilizar las dinámicas. ¿Por qué? Por velocidad. Cuando los ordenadores necesitaron, bueno, igual he dicho hace 6 años y me he quedado corto, Cuando los ordenadores necesitaron velocidad,
cuando a la CPU se le empezó a pedir mucha velocidad, lo que ocurrió es que las memorias dinámicas no eran capaces de trabajar a esa velocidad. Luego vamos a ver el porqué. Con lo cual, en un primer momento, cuando nacieron los ordenadores, las memorias eran estáticas. Una memoria estática es aquella que es capaz de almacenar bits de información y que para almacenar cada bit de información lo que utiliza es una báscula D, como la que estamos acostumbrados a ver. El problema que tiene una báscula D es que tiene un consumo relativamente alto, ¿no? Y que tiene una cantidad de transistores relativamente alto y que ocupa automáticamente pues, un tamaño relativamente alto, con lo cual son relativamente caras. En el momento en que apareció la tecnología dinámica, que ya la vamos a ver, en el que el elemento de almacenamiento de información no es una báscula D, sino que es un condensador, entonces claro, al ser el elemento para almacenar esa información un condensador, pues bueno, la cantidad de tamaño y de componentes que necesito son menores, con lo cual en un circuito integrado había más capacidad de almacenamiento, con lo cual eran más baratos, con lo cual se trabajó con ellos. Pero lo que os he comentado antes, como resulta que el elemento de almacenamiento de información es un condensador tiene un inconveniente de que es que a altas velocidades se comporta como un cortocircuito. Entonces claro, eso presentaba inconvenientes, luego lo vamos a ver. Entonces al presentar inconvenientes, eso se tuvo que parar. Se paró ahí el desarrollo y se volvió a las estáticas. Que sí, es verdad que consumían más, sí, y eran más caras, sí, pero era o eso o nada. Entonces ahí estaba el tema. Vamos a ver las estáticas, que como he comentado ahora, el elemento básico de información va a ser, aquí aparecen básculas RS, claro, básculas RS, unidas por medio de una inversión, básculas D. Entonces para cada bit de información yo voy a necesitar una báscula D. Está estructurada con una serie de direcciones, es decir, lo que yo me voy a encontrar en una memoria es con una serie de direcciones y en cada una de esas direcciones yo voy a guardar una palabra. Una palabra son una serie de bits. ¿Cuántos bits? Es que antes se llamaba byte era 8 bits, pero hoy en día lo que es el concepto de palabra es un poco especial, porque ya, hombre, 8 bits, asociarlos a palabra, cuando trabajábamos con aquel microprocesador, el 8085, el Z80, que era un microprocesador de 8 bits, o sea, era un microprocesador que tenía un bus de datos de 8 bits, y que trabajaba con palabras de 8 bits, y que necesitaba almacenar palabras de 8 bits, pues eso era palabra. Sin embargo, hoy en día ya los microprocesadores son 8, 16, 32, 64 bits. Entonces, bueno, una palabra puede ser 8, 16, 32 o 64 bits, con un montón de matices que iréis viéndolos poco a poco, a medida que avancéis en la carrera. Pero bueno, el concepto es que una palabra, lo que va a ser es un grupo de bits. Pueden ser 8, 16, 32, lo que sea. Entonces yo lo que voy a tener es una capacidad de almacenamiento. Pues si vosotros habéis comprado un ordenador y dices, no, es que yo me compré un ordenador que tiene 8 gigas de memoria. ¿Qué quiere decir? Que habéis comprado un ordenador que no es que tenga capacidad de 8.000 millones de bits, sino que tiene 8.000 millones de palabras. Es capaz de almacenar 8.000 millones de direcciones y en cada dirección, pues esa cantidad de bits que van a configurar la palabra de ese ordenador. También con matices, pero bueno, vamos a dejarlo así a nivel genérico. De forma que cuando yo quiera acceder a una posición de memoria, porque es que claro, vosotros tenéis cargado un programa, porque es que claro, cuando vosotros le deis a Word, pinchéis 2 veces el icono, ocurre exactamente lo mismo que si estuvieseis en la consola y escribieseis WinWord. Sabéis que es así. Sabéis que si cogéis aquí inicio, ejecutar y aquí escribís Explorer, es lo mismo, es exactamente lo mismo que si yo me viniese al panel de control, me voy al panel de control que es este, aquí con problemas, pero bueno, voy a intentarlo. Si yo escribo aquí Explorer y ejecuto, me ejecuta el Explorer. O sea, que es lo mismo hacer
un doble pinchazo, que escribir Explorer. ¿Yo qué hago exactamente con eso? Cuando yo hago esto, cuando yo escribo aquí Explorer, lo que hace el sistema operativo es ir al disco, buscar un fichero que se llama explorer.exe y lo encuentro en el disco. Y una vez que lo encuentro en el disco, lo que hace es cargarlo en memoria. Es decir, eso es un conjunto de instrucciones una detrás de otra. Ese conjunto de instrucciones la va escribiendo una detrás de otra en las posiciones de memoria. Son instrucciones, son códigos de, vamos a suponer, de 16 bits. Entonces va colocando cada uno de los códigos aquí. De forma que una vez de que ha hecho eso, el sistema operativo, lo que hace el sistema operativo es colocar el contador del programa apuntando a la primera dirección en la cual se encuentra la primera instrucción de ese programa que yo he llamado Explorer. Pues vamos a suponer que se ha escrito a partir de la dirección de memoria 0, en el contador del programa escribe el número 0. Y lo que hace es ejecutar la instrucción que esté en esa dirección. Es decir, lo que hace el sistema operativo, mejor dicho, ahora ya lo que hace el microprocesador, es coger el contenido del contador del programa, es decir, el número 0, volcarlo en el bus de direcciones, en el address, este es el bus de direcciones del A0 a la K, lo vuelca aquí y automáticamente lo que está haciendo esta memoria es apuntar a la dirección de memoria. Esto es un decodificador. Este es un decodificador del bus de direcciones a lo que sea. Es decir, si yo tengo aquí una memoria que tiene un bus de direcciones de 8 bits, quiere decir que tiene 2 elevado a 8 posiciones de memoria. Yo con 8 bits puedo direccionar. Yo con 8 bits puedo contar desde el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Es decir, desde el 0 hasta el 255. Es decir, tiene un total de 256 posiciones de memoria. Entonces, el número binario que yo meto aquí, le voy a aplicar aquí un decodificador que va a ser, en este caso que os he puesto yo, un decodificador de 8 a 256. Alguno dirá, oye, ¿eso qué quiere decir? Que si mi memoria es de 8 gigas, tiene 8.000 millones, ¿tengo un decodificador de 8.000 millones salida? Digo, sí. Con detalles, pero sí. Con lo cual yo voy a tener aquí el logaritmo en base 2 de 8.000 millones. Mi bus de direcciones va a tener tantos bits como el logaritmo en base 2 de 8.000 millones. De forma que yo lo que voy a hacer es volcar en la dirección a la cual yo quiero acceder, volcar en el bus de direcciones, estábamos en nuestro Explorer, voy a apuntar a la dirección de memoria 0, esta memoria me va a apuntar a la dirección de memoria 0, me va a coger el contenido de esa posición de memoria, que ahora es un código, me lo va a llevar a la CPU, a la unidad central del proceso, me va a decodificar esa instrucción, va a saber cuál es y la va a ejecutar. Y al ejecutarla va a ejecutar la primera instrucción, y cuando termina, a por la segunda, y luego la tercera, y luego la cuarta, y así sucesivamente. Es decir, yo tengo que ir accediendo a memoria, a cada una de las posiciones de memoria. Y normalmente uno, o estadísticamente uno detrás de otro. Para eso, yo necesito guardar cada uno de los bits, cada una de las palabras, en una dirección de memoria. Es decir, esa va a ser una memoria. Un elemento básico va a estar compuesto por varias básculas RS o básculas D mejor, almacena un bit en cada memoria, y yo lo que voy a necesitar en las RAM, en las static RAM, en las dynamic RAM, en las RAM, yo voy a necesitar un bus de direcciones, a través de la cual yo voy a apuntar a una determinada dirección. Y voy a necesitar un bus de datos, efectivamente, un bus de datos, yo al loro, un bus de datos que va a tener que tener unido la salida de la báscula 0 con la salida de la báscula 0, con la salida de la báscula 0, con la salida de la báscula 0, así sucesivamente. Es decir, todas las salidas de todas las básculas 0 van a estar unidas y van a llevar a lo que se llamaría el data 0. Y todas las del data 1 van a estar unidas y a la salida del data 1, y así sucesivamente. De forma que cuando yo quiera leer el contenido de la posición de memoria 1000, yo voy a escribir aquí el número 1000, se va a habilitar aquí la línea 1000, esa línea 1000 me va a habilitar esta línea de aquí, y el valor de las básculas que yo tenga aquí van a salir al bus de datos. Las que yo tenga aquí no, porque yo solamente he habilitado el número 1000 y solo he habilitado esta. Y las que tenga aquí tampoco, y las que tenga aquí tampoco, así sucesivamente.
en todo momento habilito única y exclusivamente una de las líneas. Y el valor de esa línea sale en paralelo por el bus de datos. Cuando digo sale, puedo decir también entra, porque ese bus de datos suele ser o puede ser bidireccional. Esta es una estructura, lo que se conoce como estructura lineal de una memoria RAM. Es decir, vuestro ordenador, si es de 8 gigas, lo que tendría que tener son 8.000 millones de posiciones, 8.000 millones de líneas como esta. Con lo cual, si os dais cuenta, y físicamente, aquí lo fácil es hacer abstracción y decir, bueno, y a mí no me importa cómo lo haga. Bueno, pues si no te importa cómo lo haga, pues acabó y se terminó. Pero si te importa cómo lo hacen, que tiene mucha importancia, tienes que estar pensando que eso va a ser una memoria que quieras o no quieras, va a ser alargada. Porque si son 8 millones de posiciones de memoria, no es que ocupa poco, bueno, pues sí, ocupará poco. Pero por poco que ocupe, casi peor, porque será más estrecho, y cuanto más estrecho, más largo. Esa es la estructura que se llama estructura 2D. 2D, dos dimensiones. Porque es una estructura 2D. Sin embargo, hay una estructura que también se le conoce como estructura matricial o también 3D, tres dimensiones. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir lo siguiente. Quiere decir que si yo tengo que construir una memoria y es en estructura 2D, pues una memoria sería así, uno detrás de otro. Digo, no, es que yo quiero una estructura 3D, ¿por qué? Porque me va a salir un circuito integrado demasiado alargado. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo coger esta página y en vez de ponerla a continuación, cortarla y ponerla detrás, y esta cortarla y ponerla detrás. De forma que yo ahora sigo teniendo 3 páginas de memoria, solamente que en lugar de tener una encima de otra, que me provoca que ese circuito integrado sea alargado, me va a provocar que sea gordito. O me va a provocar que sea más proporcional si las coloco una al lado de la otra. Es decir, es jugar exactamente igual que como jugamos con un libro. La diferencia entre lo que era en aquella época el papiro, no, ¿cómo era? El rollo, el pergamino. La diferencia entre lo que es el pergamino y lo que es el libro es exactamente lo mismo. Esta es la estructura 3D. En esa estructura 3D o matricial, lo que se hace es lo que he comentado yo ahora. O sea, sigo teniendo el mismo concepto de memoria. Una línea de memoria es esta. Los 8 bits configuran una palabra, es esta. Y yo en esta hoja tengo un total de todas estas direcciones de memoria. Ahora bien, si quiero tener más, lo que hago aquí es configurar otra serie de páginas que las coloco una detrás de otra. ¿Para eso qué tengo que hacer? Tengo que hacer lo mismo que hacemos en los hoteles. Si yo estoy en un hotel en la habitación 203, ¿qué quiere decir? ¿Que esa habitación tiene 203 habitaciones? ¿Qué quiere decir? Que estoy en el segundo piso, habitación 3. Es decir, cuando yo aquí meta en el bus de direcciones la dirección 203, va a querer decir que estoy en la segunda página, dirección 3. Eso va a querer decir. Eso es lo que yo voy a hacer. ¿Yo qué es lo que hago? Yo digo en un hotel que estoy en la habitación 203, pero inmediatamente nosotros pensamos y decimos, no, segundo piso 03. Con un bus de direcciones, un microprocesador, una memoria, voy a hacer exactamente lo mismo. A pesar de que el bus de direcciones sea un bus, como en el caso de la habitación 203, con 3 dígitos, yo ya voy a tener que saber interpretar que el primer dígito lo voy a reservar para la página y los otros para las direcciones. Es decir, yo voy a tener, como os dais cuenta en este caso, el bus de direcciones partido en 2 cachos, un cacho de codificador de filas y otro cacho de codificador de columnas. De forma que cuando yo meta el 203, yo voy a meter el 2 aquí, con lo cual voy a estar apuntando a la segunda página, y voy a meter el 3 aquí, con lo cual voy a apuntar yo a la dirección 3. Pero claro, a la dirección, cuando yo meto aquí el número 3, yo estoy habilitando la tercera dirección de todas las páginas. Pero cuando meto aquí el número 2, como habilito solo la página 2, estoy habilitando la dirección 3 de la página 2, o sea, la 203. Esto que podéis decir vosotros, a mí que me interesa, si esto es cuestión de constitución, de fabricación, y yo no voy a fabricar, es muy importante, es muy importante, va a ser el primer paso. Entonces, bueno, pues de momento se queda en algo para vosotros, pues bueno, pues, anecdótico, pero de eso nada, ya lo vamos a decir.
Esta es la estructura 2,5, lo que se llama la estructura 3D o la estructura matricial. Tenemos el bus de direcciones y aquí no aparece, bueno, sí aparece aquí, este sería el bus de datos. Esta es la entrada-salida n-1, y n es esto, la cantidad de bits que configuran una palabra. Yo en una memoria, ¿qué voy a poder hacer? Bueno, aquí tenemos una representación esquemática de lo que puede ser una memoria. Aquí tenemos la matriz, repetimos un bus de direcciones partido en dos cachos. A través de uno voy a seleccionar yo las filas y a través de otro las columnas, y a través de un bus de datos yo lo que voy a hacer es o sacar un dato. Si os dais cuenta, ya empezamos a trabajar con la jugada que hemos visto antes de las PLDs, que una patilla podría ser entrada o salida. Entonces aquí yo tengo esta patilla y esta patilla puede ser entrada o salida. Si yo habilito aquí este triestado, va a ser salida. Ahora bien, si yo habilito este, va a ser de entrada. Lo que no voy a deber hacer nunca en la puñetera vida es habilitar este y habilitar este, habilitar los dos. De eso, una memoria RAM se encarga su constitución interna, porque si os dais cuenta, la habilitación, una habilitación es esta y la otra es esta. Esa habilitación que viene a través de este cable viene aquí, y esta habilitación que viene a ese cable que viene aquí. Es decir, viene a una circuitería. Y a través de esta circuitería, ¿qué es lo que hago yo? A través de esta circuitería y a través de estas patillas que tengo aquí, lo que hago es habilitar, controlar este circuito integrado. A través de estas patillas, si os dais cuenta, tengo aquí tres nombres diferentes de patillas. Tres cosas diferentes. Tengo CE, Chip Enable, habilitador de chip. WE, Write Enable, habilitación de escritura. Y OE, Output Enable, habilitación de salida. Entonces yo estoy trabajando con estos tres elementos. Muy importante, con estas dos, una literal y otra invertida, yo voy a habilitar o inhabilitar todo el chip, todo el circuito integrado. Para que este circuito integrado pueda empezar a pensar, a trabajar, tengo que meter aquí un CD y aquí uno. Ya está. Y una vez que yo ya he metido eso, tengo que decir, bueno, esta es una memoria RAM. ¿Qué quiero? ¿Leer o escribir? ¿Qué quieres? Si yo quiero leer, tendré que habilitar el write. Y para habilitar el write, ¿qué tengo que meter aquí? Un 0. Y no tendré que meter aquí un 0. Porque yo si quiero escribir, estoy queriendo meter datos por aquí. Lo que no puedo pretender es también leer. Es decir, el output enable no tiene que estar habilitado para que no salgan datos, porque claro, si yo saco por aquí un dato y meto otro, si yo por esta patilla saco un 0 y meto un 1, cortocircuito, me cargo el circuito integrado. No puede ser. De eso se encarga esta circuitería que tenemos aquí, que yo no la voy a analizar, pero os aconsejo que la analicéis vosotros. Que efectivamente cuando yo hago un write enable, un 0 aquí y un 1 aquí, lo que hago es habilitar este y deshabilitar este. Y viceversa, si yo quiero leer, tendré que meter aquí un 0 y aquí un 1, con lo cual habilitaré este y deshabilitaré este. Los diagramas de tiempo, que tienen una importancia vital, son estos que tenemos aquí. Este es el cronograma para efectuar, este que tenemos aquí, para efectuar un ciclo de lectura. Lo que decíamos entonces, ciclo de lectura. A ver, queréis leer, ¿no? Si vosotros queréis leer de una memoria, ¿qué secuencia tendréis que seguir? Primero darle la dirección. Y una vez que le habéis dado la dirección, habilitar el circuito integrado con nuestro chip enable. Y una vez que hemos habilitado eso, yo le tengo que dar la orden de ¿qué? ¿Qué órdenes le puedo dar a una memoria? RAM, ¿de lectura o de escritura? Si yo quiero leer, le tendré que dar la orden de lectura. O sea, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que darle por el bus de dirección la dirección. Esto que veis aquí, estos son señales eléctricas. Esto es un 0 y esto es un 1. Punto. Esto es un alta impedancia, que no es ni 0 ni 1. Esto es un 0
y esto es un 1. ¿Y esto que aparece aquí qué es? 0 o 1, no. Eso es un bus, es la forma de representar un bus. Si este es el bus de direcciones y el bus de direcciones son de 16 bits, yo tendría que representar 16 líneas, de la 0 a la 15. Y eso, ojo, daría unos cronogramas imposibles de manejar. ¿Cómo se representan los buses? Así, con una línea ancha. De forma que, si yo digo que en este bus de direcciones estoy metiendo el número 1000, lo que se suele hacer es, aquí, escribir el número 1000H, 1000 hexadecimal. Entonces ya la gente interpreta que estos son 16 líneas y que entre esas 16 líneas el número binario que tengo yo es el 0001, 0000, 0000. Y en vez de aparecer 16 líneas que te vuelves borracho, pues bueno, se representa de esta manera. Ves aquí 1000H y dices, bueno, vale, de acuerdo. Yo os preguntaría, si este es el bus de direcciones y va de la 0 a la 15, y os digo que hay el número 1000, bueno, yo diría, ¿y el A8 cuánto vale? Pues un 0. ¿Por qué? Pues porque el A8, o sea, si veréis el número 1000, los dos primeros ceros son, o sea, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son 8 bits, que son 00, y el siguiente es el A8. Como he dicho que es el número 1000, también es un 0, pues vale 0. Hay que hacer esa abstracción. Cuando yo quiero hacer una lectura, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volcar. Cuando digo yo, hablo de la CPU. Yo soy CPU. Entonces yo como CPU volcaré en el bus de direcciones la dirección, en este instante. Por eso se representa aquí con un aspa. Porque hasta este momento había un valor, el que fuese, y a partir de este momento yo escribo el número 1000. Yo escribo ese número 1000. Y lo que tengo que hacer a continuación, que es mentira que se haga, ya lo veremos en el siguiente cuatrimestre, es habilitar el chip enable. Normalmente se habilita automáticamente por el hecho de escribir aquí el número 1000. Al habilitar en los chip enable, que teníamos dos chip enable, teníamos dos, el chip enable 1, que se habilitaba con un 0 y el 2 con un 1, es decir, si yo habilito el chip enable, para eso meto en el C1 un 0 y en el C2 un 1, ya tengo habilitado el circuito integrado. Y a continuación, ¿qué le tengo que dar? Si lo que quiero es leer, tengo que meter una señal de habilitar lectura. Es decir, tengo que habilitar el output enable. Y para habilitar el output enable, ¿qué tengo que meter? Un 0. Yo ya he metido la dirección. He habilitado los chip enable y he dado la orden de lectura. Ahora la memoria RAM ya tiene todo lo que tiene que tener. Sabe en qué dirección está habilitada y sabe que tiene que leer. ¿Qué tiene que hacer ahora? Ir a la dirección de memoria correspondiente, a esa, coger ese valor y sacarlo por el bus de datos. Tiene que coger esa dirección, la que sea, y sacarla por el bus de datos. Y en hacer eso tarda un tiempo. Cuidadín, cuidadín. Es que yo quiero ampliar mi memoria del ordenador. Y he encontrado una oferta buenísima de memorias. Y me la he comprado y la he metido en el ordenador y no funciona. ¿Y por qué no funciona? Pues porque después de haberte mirado bien, resulta que la que tú has comprado tiene un tiempo de respuesta de X y mi microprocesador va más rápido, necesita más velocidad. Y no me sirve. ¿Por qué? Pues porque tarda un tiempo. ¿De qué depende ese tiempo? De muchas cosas y entre otras de la tecnología. Entonces, claro, ese es el tiempo Perdonad, que es el tiempo desde que la memoria está preparada hasta que llega a esa posición de memoria, cojo el valor, lo deposita hacia el exterior. Tened en cuenta que la cosa no es sencilla. Tiene que apuntar a una dirección de memoria, con lo cual estos decodificadores tardan un tiempo en decodificar. Tiene que venir aquí, tiene que coger esto, tiene que sacarlo por estos amplificadores, tiene que sacarlos por estos triestados, y al final, ¿os acordáis cuando hablábamos de los contadores? Que si una báscula tardaba en cambiar un picosegundo, pero claro, si era una báscula detrás de otra, era sumatorio de picosegundos. Entonces aquí nos ocurre exactamente lo mismo. Entonces tarda un tiempo, desde que yo doy la orden hasta que el dato me aparece. Ese tiempo depende de la memoria concreta. Y al cabo de ese tiempo yo ya tengo el dato.
Yo en el bus de datos, que hasta ahora tenía un triestado, porque no tenía habilitado el output enable, y aquí tenía triestado, en el momento que ya se habilita todo, yo tendré el dato aquí a la salida. Y ese dato aquí a la salida será este que yo tengo aquí. Y ya está. Ya está eso ahí. Puede haber, aquí no está, pero puede haber en la memoria una patilla que se llame ready, que va conectada a la CPU, en la que la CPU está junando esa patilla, y en el momento que se active esa patilla, la CPU sabe que tiene el dato en el bus de datos, con lo cual ya lo coge y lo almacena y lo trabaja. Puede ocurrir. Si no, si es una comunicación asíncrona, pues lo único que tiene que hacer la CPU es decir, bueno, yo le he mandado que me dé el dato, y como esa memoria tiene un tiempo de respuesta de un picosegundo, pues bueno, yo le digo que me lea el dato y me espero 2 picosegundos. Como él espere menos tiempo que lo que el otro tarda en sacar, se lió y está leyendo datos malos. Con lo cual, al cabo de ese tiempo, yo ya puedo acceder a otra posición de memoria, para lo cual lo que haré es volver a cambiar el contenido del bus de direcciones y acceder a otro. ¿De acuerdo? Leer. Yo le digo a la memoria que quiero leer, le digo la dirección en la que quiero leer, le digo el circuito integrado en el que quiero leer, el chip enable, porque claro, cuando vosotros compréis ampliaciones de memoria, aquí hay varios circuitos integrados, aquí no hay solo uno. Las plaquitas de ampliación de memoria, aquí no hay solo uno. Aquí hay más que uno. ¿Cómo configura ese mapa de memoria? En base a diferentes circuitos. Y esos circuitos, ¿cómo selecciona un circuito o el otro? A través del chip enable. Entonces yo lo que hago es darle la dirección, darle la orden de lectura y esperar. Si lo que quiero es escribir, ¿qué le tendré que decir? Le tendré que decir la dirección en la que quiero escribir, tendré que habilitar el circuito integrado, le tendré que decir que quiero escribir y además le tendré que dar el dato que quiero escribir. No tendré que quedarme a esperar a que la memoria me dé, yo le tendré que dar. Yo le meteré la dirección, por el hecho de meter la dirección, se me configurará el chip enable. Le diré que quiero escribir, write enable a 0, y además le tendré que dar, con el bus de datos, le tendré que dar el dato. Cuando ya tengo todo hecho, todo eso hecho, tendré que esperar a que la memoria escriba. Lo mismo que antes, la memoria tarda un rato en escribir. Como tarda un rato en escribir, yo tengo que esperar, sin hacer nada. Entonces yo tendré, durante un rato tendré que tener la dirección en el bus de direcciones, el dato en el bus de datos, la orden de escritura activada y esperar a que la memoria vaya abriendo todas las puertas, coja el dato, lo meta, y una vez que esté metido ahí, yo sé cuándo está metido ahí, no. Si esta memoria tuviese una patilla de salida ready, podría saber cuándo está metido. Si no, no. Entonces, ¿yo qué es lo que hago como CPU? Decir, mira, es que mi placa base, la mía, la que me han construido, es una placa base que requiere una memoria con tal velocidad de respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hace la CPU? Esperar ese tiempo. Por eso, más te vale que la memoria que metas ahí tenga un tiempo igual o inferior a ese. Porque como lo tengas superior, como tú te vayas antes de que haya escrito el dato, no lo escribe. Entonces, no funciona el sistema. Entonces yo tengo que esperar un rato y al cabo de ese rato que lo tengo aquí, pues al cabo de este rato el dato quedará escrito y ya está, quedará anunciado. Eso que hemos visto es la estructura genérica y ahora nos tenemos que meter a las tripas, a lo... ¿Y cómo está hecho por dentro? ¿Cómo está hecha una báscula T por dentro? Ya creíamos que la sabíamos. Ya vimos cómo se hacía con puertas lógicas una báscula D. Bueno, básicamente se hace así. Solamente que aquí ya entramos a nivel físico, a nivel de transistores. Y una báscula estática, una celda, un bit, está configurado tal que así. Está configurado con transistores bipolares. ¿Los habéis visto ya en física? ¿Los transistores bipolares? ¿Quiénes están en física? ¿Habéis dado ya los transistores bipolares? Pues los que no, ya sabéis. Tienes que haber física. De todas formas, para echar un vistazo rápido, en el tema de relojes, os metí lo que era un transistor bipolar. Y os aconsejo que tenéis
suficiente información por ahí para echar un vistazo, no hay que saber demasiado. Un transistor bipolar, así dicho a bote pronto, es un elemento que tiene tres terminales, colector, base y emisor. Y que lo que hace es lo siguiente: cuando eso se comporta, pues puede comportarse de muchas maneras, pero nosotros en electrónica digital solamente vamos a ver de trabajar en lo que se conoce como la conmutación, es decir, en dos puntos de funcionamiento, es decir, el transistor conduciendo o cortado, es decir, el transistor en su comportamiento como un interruptor, de forma que el interruptor puede estar abierto o cerrado, es decir, que entre colector y emisor, yo tenga el equivalente a un interruptor abierto o cerrado. Cuando el interruptor está cerrado, se dice que está saturado, y cuando está abierto, se dice que está en el corte. Hombre, cuando está abierto, en el corte, pues claro. Cuando está abierto este interruptor, el circuito está cortado. Y si está cortado la corriente que circula por ese circuito, es cero. Y cuando está cerrado el interruptor, la corriente que circula por él se dice que está en saturación. Es la que pasa, es la que tiene que pasar, es la máxima que puede pasar. ¿Cuánto? Depende. ¿De qué depende? Pues bueno, si eso está inmerso dentro de un circuito eléctrico, pues va a depender de la tensión de alimentación que tú metas y de la resistencia limitadora que colocas en serie con este interruptor. Entonces no sabemos la corriente, pero hay una cosa que sí sabemos. Cuando un interruptor está cerrado, se comporta como un cortocircuito, o sea que su tensión colector-emisor, ¿cuánto será? Cero. En un circuito eléctrico, lo apunto para aquí, en un circuito eléctrico tal como este, con este interruptor puede estar abierto o puede estar cerrado. Si este interruptor está abierto, lo que sí sabemos seguro es que la corriente que circula por aquí es 0 miliamperios. Eso no nos cabe duda. Ahora bien, y se dice que este transistor, o sea, este interruptor, está en el corte. Ahora bien, cuando este interruptor esté cerrado, se dice que está en saturación. Digo yo, bueno, ¿y aquí qué va a circular? Bueno, ¿qué intensidad va a circular? Pues sí, la intensidad que va a circular por aquí, en este caso, la I, va a ser igual a V partido por R. Bien, vale. Bien, vale. ¿Cuánto va a ser eso? Depende. De V y de R. Pero hay una cosa que no depende de V y de R. La cosa que no depende de V y de R es que la tensión en estos puntos, la tensión va a ser cero. Porque si es un interruptor cerrado, un interruptor está hecho con un elemento metálico, idealmente con resistencia cero, cuando yo los uno, si la resistencia entre este punto y este es cero, según la ley de Ohm, V es igual a I por R. Si la resistencia es cero, la tensión es cero. Eso es. ¿Cómo consigo yo que un transistor esté abierto o cerrado? Depende de la corriente de base que yo meta. Es decir, yo tengo que tener los tres electrodos, colector, base y emisor. Entonces, si yo no hago circular una corriente por aquí, si no corriente, quiere decir que estamos en el corte, transistor abierto. Y si sí corriente de base, si hay una intensidad de base, va a querer decir que yo voy a estar en la saturación, o sea que yo voy a estar con que la tensión colector-emisor va a ser cero. Es exactamente lo mismo que un puñetero relé. Un relé con una pequeña bobinita. Si yo hago circular una corriente de miliamperios por la bobina, me cierran los contactos de fuerza y esos contactos de fuerza dejan pasar amperios. Entonces yo con miliamperios controlo amperios. Punto, pelota. Es un relé, pero estático, no hay piezas que se mueven. Eso es un transistor bipolar. ¿De acuerdo? Visto eso, volvemos a nuestra memoria. Y nuestra memoria va a estar compuesta, en principio, por dos transistores, pero, joder, ya estamos viendo la mano. Nos dice que son transistores multiemisor, transistores de este estilo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que
es esta la figura que nos pone ahí. Colector, emisor 1, emisor 2 y la base. ¿Qué quiere decir eso? Pues no quiere decir ni más ni menos que esto es el equivalente a hacer esto. Dos transistores con los colectores unidos, con las bases unidas y con los emisores independientes. O sea, no quiere decir ni más ni menos que esto. Dos interruptores colocados en paralelo en los que yo voy a tener esta estructura, las bases, las palancas de conexión unidas y las salidas separadas. Eso va a ser. De forma que aquí lo que nos va a ocurrir es lo siguiente. El modo de funcionamiento lo tenemos aquí, pero lo que va a ocurrir es que va a ser equivalente a dos transistores en paralelo. Vamos a ver qué vemos aquí. Si os dais cuenta, aquí estamos viendo un circuito simétrico, en el que yo nos olvidamos del E1', de los primas me olvido, de eso me olvido, y me quedo con este circuito, por un lado y con este por otro. En el que, si os dais cuenta, cada uno tiene su resistencia, cada colector tiene una resistencia a la alimentación, los emisores van unidos, vamos a suponer que a masa, y lo que me ocurre aquí es una cosa muy interesante, y es que, si os dais cuenta, la base de uno va unida al colector del otro y la base de este al colector del primero. ¿Y eso qué me provoca? Eso lo que me provoca es que cuando un transistor conduce, fuerza a que el otro conduzca. ¿Sí? Sí, por ejemplo. Me olvido de todo, ¿eh? Y me quedo solamente con esta parte. Por ejemplo, si yo supongo que este transistor, el E2, está conduciendo, si está conduciendo es porque por aquí circula una corriente. Si este transistor conduce, su tensión colector-emisor, si un transistor conduce, quiere decir que es un interruptor cerrado, con lo cual su tensión colector-emisor será cero. Si la tensión colector-emisor es cero aquí, la tensión base-emisor de CQ1 será cero. Si la tensión base-emisor es cero, ¿qué corriente va a circular por ahí? Si la tensión es cero, si la caída de tensión es cero, por la ley de Ohm, I es igual a V partido de R. Si la V es cero, la I, ¿cuánto va a ser? Cero. Con lo cual, cuando yo tenga aquí 0 voltios, voy a tener 0 voltios en la base. Si por aquí no circula corriente, este transistor, ¿cómo estará? Cortado, abierto. Si este transistor está abierto, ¿qué corriente circula por aquí si está abierto? Ninguna. Como este punto está unido a la alimentación, por aquí circulará una corriente, porque por aquí no puede venir. Con lo cual, al circular una corriente por aquí, este transistor, ¿qué hará? Conducir. ¿No habíamos empezado haciendo el supuesto de que este transistor conducía? Y conduce. Hemos visto que conduce. ¿De acuerdo? Si yo provoco, de alguna manera, la conducción de este transistor, que estaba cortado, hemos quedado ahí que estaba cortado porque aquí había 0 voltios. Si yo provoco que esto se corte, al cortarse, he dicho mal, si provoco que esto conduzca, que estaba cortado, si provoco que esto conduzca, la tensión aquí, ¿cuánto será? Si conduce, cierro el interruptor. Si cierro el interruptor, aquí la tensión será 0. Si aquí la tensión es 0, aquí la tensión será 0. La corriente que circulará por aquí, si no hay tensión, 0. Si no hay corriente, este no conduce, quiere decir que se abre. Si se abre, ¿circulará corriente por aquí? No. Con lo cual, toda la corriente, ¿por dónde vendrá? Por aquí. ¿Qué provocará? Que este transistor conduzca. Yo he provocado que conduzca, y al hacerle conducir ha provocado que este se corte, y al cortarse este ha provocado que este conduzca. Con lo cual, si yo ahora quito la provocación,
de conducción de este seguirá conduciendo. O sea que es una báscula de memoriza. Esto también se le conoce con el nombre de flip-flop o biestable, porque tiene dos estados estables. Si yo a este lo dejo conduciendo, se queda conduciendo; si provoco que se corte, se queda cortado. Esa es la célula elemental de almacenamiento de informaciones, ese es un biestable. Ahora bien, lo que tengo que hacer ahora es provocar. ¿Provocar qué? Tengo que provocar que en él escriba yo un 0 o un 1. ¿Cómo voy a hacer yo esa provocación? Yo aquí, ¿dónde voy a meter o sacar los datos? Yo los datos, meter o sacar, los voy a sacar a través de estas dos líneas. De momento, vamos a ver la escritura. Yo a través de estas dos líneas, daros cuenta, yo lo que voy a hacer, lo que voy a provocar, es que en función de que conduzca uno o conduzca el otro, yo vaya a tener aquí un 1 y aquí un 0, o vaya a tener aquí un 0 y aquí un 1. Punto, pelota. Son dos señales. Y yo a la salida lo que quiero es una única señal. Quiero tener en una línea un 0 o un 1. No quiero tener aquí 0, 1, un 0, no. Un 0 o un 1. ¿Cómo lo consigo? Lo consigo a través de este amplificador diferencial. A través de esta especie de, ¿os acordáis del 5, 5, 5? A través de este comparador. De forma que cuando yo tenga aquí una tensión mayor que aquí, la salida va a ser, por ejemplo, 0, y cuando la tensión que yo tenga aquí sea menor que aquí, la salida va a ser 1, ni más ni menos. Es decir, yo voy a convertir dos señales eléctricas en un nivel lógico. Salida por aquí, ¿de acuerdo? Entrada por donde no está bien representado. No tengo yo aquí el bit de entrada, no lo tengo. Faltan cosas en este esquema. Cuando yo quiera meter un dato, no nos va a quedar más remedio que pensar que yo ese dato lo voy a meter aquí. Es decir, cuando yo quiera meter y me vais a perdonar que por la ley de Murphy no voy a seguir este convenio. Seguro que no. Cuando yo quiera meter un 1, tendré que meter un 1 aquí y un 0 aquí, y cuando yo quiera meter un 0, tendré que meter un 0 aquí y un 1 aquí. ¿Cómo? Pues bueno, pues externamente tendrá que haber otro tipo de circuito que me permita eso. ¿De acuerdo? Yo voy a meter los datos a través de esto. Además de eso, y como hemos visto antes, teníamos un chip enable, un habilitador de chip, que aquí no se tiene en cuenta. Se da, ese análisis queda aparte. Pero con lo que sí me encuentro es con este decodificador de instrucciones, con este WL, que es podríamos decir, el habilitador de escritura. Es decir, yo aquí voy a habilitar la escritura en esta báscula. ¿Cómo la voy a habilitar? Esto es durillo, pero hay que cogerlo. ¿Cómo lo voy yo a habilitar? Lo voy a habilitar de la siguiente manera. Si yo meto aquí un 0, esto se va a quedar como estaba ahí. Para habilitar la lectura voy a tener, o la escritura, mejor dicho, voy a tener que meter aquí un 1. Y ahora diremos, ¿y por qué? Vamos a ver el por qué. ¿Qué ocurre aquí para que eso sea cierto? Daros cuenta. Si yo meto aquí un 0, en esta patilla un 0, si yo meto aquí un 0, tengo de estos dos transistores, el emisor de uno unido a masa y el emisor del otro unido a masa. Los tengo unidos a masa. Si yo meto aquí un 0, ¿qué me va a ocurrir? Si suponemos, como he supuesto antes, que este conduce y que este está cortado, si yo supongo que este conduce, este transistor conduce, si lo supongo, lo que va a ocurrir es que como yo tengo este punto a 0 y este transistor conduce a través del E2, la tensión que yo tengo aquí es 0. Si tengo aquí 0 voltios, aquí tengo 0 voltios y este está cortado. Al estar cortado, yo tendré una corriente por aquí que provocará que este conduzca. ¿Por qué? Porque tengo aquí metido un 0. Si yo meto por aquí un 1, o sea, es que yo ahora, vamos a ver si le engañamos. Sabemos que está inhabilitada la escritura. Meto aquí un 0 y se supone que está inhabilitada la escritura.
Hemos partido del supuesto de que este transistor estaba conduciendo. Y ahora le voy a engañar. Le voy a meter por aquí un 1 a este otro transistor, a este emisor. Hemos quedado que son dos transistores en paralelo. Si yo a este le meto un 1, hemos quedado que este estaba conduciendo. Si yo le meto un 1 a este transistor 2 que yo tengo aquí, a este transistor que yo tengo aquí, yo ya tengo este conduciendo. Este conduciendo. Este conduciendo. Y ahora me voy a pelear con este. Le voy a meter hasta aquí un 1. A ver qué pasa. A ver si metiéndole aquí un 1 consigo cortar a este que tengo aquí. Ese sería el objetivo de escribir algo, ¿no? Forzar el cambio. Yo consigo forzar el cambio de este transistor. Este transistor está conduciendo. Si yo meto por aquí un 1, cabría pensar que este se corta. Ya, es un interruptor abierto con otro cerrado. Un interruptor abierto con otro cerrado es un interruptor cerrado. Es decir, si entre esta tensión, entre este punto y masa tengo 0 voltios, porque tengo a este transistor conduciendo, y corto este, por el hecho de cortar este no voy a tener aquí 5 voltios, voy a seguir teniendo los 0 voltios. Si yo tengo aquí un interruptor cerrado, apunta para aquí un poco. Sí, bueno, tengo que darle la vuelta, perdón. Vale, pues da. El esquema es este. Hemos quedado que E2 está conduciendo, es decir, que esto es la masa, y este interruptor está cerrado. Ya estoy queriendo hacer algo cambiando este interruptor, y le meto por aquí un 1, y provoco que este interruptor se abra. A ver, este está cerrado. Si yo abro o cierro este interruptor, abrir o cerrar, me da lo mismo. La tensión en este punto, ¿cuánto será? Si este interruptor está cerrado. Siempre 0 voltios. Es decir, por mucho que yo cambie la tensión en este punto y provoque que este transistor conduzca o se cierre, este otro que yo tengo por aquí va a estar siempre cerrado, o sea que no estoy haciendo absolutamente nada. Es decir, no tengo habilitada la escritura. ¿Por qué? Porque en este punto es un 0. Otra cosa, otro, como dice mi madre, otro gallo cantaría si yo tuviese aquí un 1. Si yo tuviese aquí un 1, este interruptor estaría abierto. Este que antes tenía cerrado, yo este lo tendría abierto. ¿De qué dependería la tensión en este punto? No de este transistor, sino de este otro. Vamos para aquí, y yo digo, no, si yo resulta que en el W tengo un 1, tengo hecho esto. Yo este transistor ahora no lo tengo polarizado como tal. En principio, si yo tengo aquí EC y tengo aquí EC, ¿aquí qué voy a tener? EC. ¿Por qué? Porque ¿qué diferencia de potencial hay? 0. ¿Qué corriente circula por ahí? 0. ¿Qué caída de tensión en RC? 0. Si aquí hay EC y aquí cae 0, aquí yo tengo EC. En principio es eso, pero claro, no me basta solo con eso, tengo otro transistor. Si yo cojo con este transistor y hago esto, la tensión en este punto será 0. Pero si hago esto otro, la tensión en ese punto será 1. Es decir, ¿de qué va a depender ahora la tensión en este punto que yo tengo aquí? Ahora va a depender de este transistor. ¿Y este transistor qué es? Miramos para aquí, es el prima. Y es el que viene conectado con la línea BL. De forma que si yo meto aquí un 0, voy a provocar, aquí tengo el 1, si yo meto aquí un 0, voy a provocar que este transistor conduzca. Si meto un 1, voy a provocar que se corte. Es decir, para que yo meta aquí un dato, voy a necesitar que esto sea 1. Si yo meto aquí un 0 o un 1, voy a provocar que este transistor conduzca o se corte, y automáticamente, como hemos visto antes, este va a provocar que este haga lo contrario. Pero ahora, ¿de quién depende? De esto. ¿Antes de quién? Yo había metido un dato, pongo esto, para meter ese dato tengo que tener el W a 1. Meto ese dato y ese dato entra. Se posiciona el biestable. Quito, bajo esto a 0, y ya no importa lo que tú metas aquí, que esto se queda como está. ¿Quieres meter otra vez otro valor? Tienes que primero meter aquí un 1, meter ese valor por estas dos líneas, posicionar los transistores y cuando esté, bajar este punto a 0 y ese valor quedará memorizado.
Es un poco, parece un poco complejo, pero no lo es. Repasar, volver a mirarlo porque es importante. Y esa es básicamente la estructura de una célula, de una memoria RAM. ¿De acuerdo? Yo os voy a pedir que para el próximo día, que andamos muy mal de tiempo, traigáis mirado dentro de lo que es los circuitos de tiempo que os puse, esos son los de conmutación, los transistores FET, que básicamente son estos, esto. Un transistor FET a nivel de funcionamiento es exactamente igual que un bipolar. Tiene su, vamos a llamarle conector, que no lo es, tiene su emisor, que no se llama emisor, tiene su base, que no se llama base, se llama puerta. La única diferencia, ¿sabéis en qué reside? En que antes he dicho que un transistor bipolar, para que funcione, tengo que meter corriente de base. Para que se corte, no meter corriente de base. En un transistor bipolar, la diferencia reside en que para que se funcione, para que se sature, tengo que meter tensión de puerta. Para que se corte, no tengo que meter tensión de puerta. En un transistor de estos FET, no hay intensidades. Conduce o no conduce en función de la tensión que yo meto. Echarle un vistazo a esto, que es muy importante para intentar entender esto que nos queda aquí. Terminamos, ya digo, el próximo día esto, y en el siguiente capítulo vamos a ver una nada, ¿vale? Y ahora voy para abajo, el que quiera. Vamos ya.